Qué alegría, hermanos, estar con ustedes en esta hora. Que Dios me les bendiga. De verdad que Dios es bueno, que nos permite compartir la palabra. Permítame, antes de iniciar este tema, una oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo te pido que bendigas a los hermanos que nos están escuchando, Señor. Te pido en ese momento que seas tú tomando control. Espíritu Santo, me aparto de acá para que seas tú glorificando a Cristo. Que esta palabra sea alimento para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes. Hoy quiero compartir un tema muy importante. Hoy en día vemos muchas personas en el ministerio, pero hay que entender que hoy en día se levantan dos tipos de personas. Aquellas que creen que son llamados por Dios, pero cuando vienen las pruebas y la tribulación desisten y se van, renuncian. Y los que son llamados por Dios. Entonces el tema que quiero que veamos hoy es el llamado de Dios a nuestra vida. Y para entrar, bueno, vamos a hablar un poco de Isaías. Isaías es el profeta considerado el profeta mesiánico. Al igual que la Biblia tiene 66 libros, este libro tiene 66 capítulos. En ese tiempo vemos que ya el profeta Isaías, del capítulo 1 al 5, él ya era profeta y profetizaba, pero hacía falta algo muy importante: la orden de Dios, el llamado directo del Señor. Dice que en ese momento, en Isaías 6, el tan querido rey Usías de Israel haya muerto. Según se cree, el rey Usías era primo del profeta Isaías. Fue un rey que duró, en Judá, 52 años. Y su reino fue caracterizado por paz, por prosperidad. Pero en ese momento el trono, cuando él muere, está vacante. Por lo tanto, eran horas de desesperación y angustia. Y Isaías, como todo buen creyente, en el momento que está desesperado y está en angustia, él acude al templo, buscando la asistencia de Dios. Y quien le otorga, en lo que era su hora más angustiosa, una visión extraordinaria. El llamado de Dios en el profeta Isaías se produce cuando él puede ver que Dios descorre el velo hacia tres direcciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas tres direcciones del llamado de Dios hacia nosotros. Vamos a ir analizando versículo por versículo de Isaías, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en comunión con su santa palabra. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, esto es muy importante. Todo llamado al ministerio tiene su comienzo con una experiencia profunda con Dios, un encuentro con Dios. Aclaro, no es que usted paga para ir a un encuentro, que se practica en muchas iglesias hoy en día, sino un encuentro genuino con Jehová de los ejércitos, con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Isaías descubre esto. Entonces, la primera dirección del llamado de Dios, el llamado, una mirada hacia Dios. Vemos, aquí describe en estos versículos a un Dios soberano, sentado en su trono reinando, omnisciente porque él conocía todo lo que estaba aconteciendo, y el propio profeta se sintió denunciado por sus pecados. Omnipresente, llenaba toda la tierra, pero aprendería además que él es santo, santo, santo. Dios estaba separado de todo. Los serafines proclamaban: santo, santo, santo. Todo aquel que en él representara a Dios debe ser santo. Pero ¿por qué decían santo, santo, santo? Esto es algo importante porque aquí está la plenitud de la Trinidad en este versículo. Porque ellos clamaban: santo, santo, santo. Porque santo es Jehová.
santo es Jesucristo y santo es el Espíritu Santo. Por eso ellos clamaban santo, santo, santo. Esto es muy importante. Y vamos a ir a Apocalipsis 4:8, porque Dios no ha cambiado. Porque ellos clamaban santo, santo, santo. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 4:8 respecto a este tema. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí volvemos a ver que se repite santo, santo, santo. Esto es muy importante, hermanos, para saber y entender esto. Estos serafines que servían a Dios, ellos veían. ¿Por qué no dijeron nada más Dios es 3 veces santo? Pero hacen una pausa. Santo, santo, santo. Qué maravilloso es el Señor. Esa visión que Dios nos da es la que nos hace responsables y nos impulsa a comprometernos con la misión. Y esto lo podemos ver en la vida de hombres de Dios, que después de un encuentro con Dios, de una visión similar, fue tanto el impacto que su vida cambió. Podemos ver en ejemplo, el tiempo no nos va a dar para extendernos a todo el pasaje, pero en Moisés lo vemos en Éxodo 3, versículo del 1 al 2, si usted lee la historia de la zarza ardiente de Moisés, que le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado porque estás en tierra santa. Moisés tuvo un encuentro y tuvo una visión con Dios, y su vida no volvió a ser la misma. Vemos como Dios usó a Moisés, y él fue usado para liberar al pueblo de Israel. El segundo hombre que podemos ver que fue impactado por una visión de Dios fue Saulo de Tarso. Usted lee Hechos del capítulo 9, versículo del 1 al 9, y 1 Corintios 15 al 8. Vamos a leer 1 Corintios 15, 8, que es más corto de leer. Lo que le pasó a Saulo de Tarso, que pasó a ser el apóstol Pablo. Dice así: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, acérrimo enemigo del cristianismo. Pero cuando se le apareció Cristo, su vida cambió al punto de ser apedreado, ser azotado, morir por la causa del evangelio de Cristo. Así vemos también Isaías como fue impactado. Estos hombres quedaron completamente comprometidos con los planes de Dios para su vida. También, según la experiencia que hayamos tenido con Dios, así las pondremos y comunicaremos a los demás. Por lo tanto, no puede haber llamado al ministerio sin una previa mirada espiritual hacia Dios. Pero aquí quiero aclarar: esta visión es la visión personal que tenemos, el llamado con Dios. No es una visión que viene en nuevas revelaciones y nuevas visiones, no. Cada uno de nosotros en un momento dado hemos tenido un encuentro con Dios. No todos hemos tenido una visión directa, pero en un momento Dios le ha hablado a nuestro corazón, ha puesto alguna situación difícil donde nos hemos tenido que encontrar con Dios cara a cara, y sabemos que cuando Él llama, ese llamado es certero, esa convicción está ahí. Ahora el segundo punto que queremos ver del llamado es una mirada hacia sí mismo, hacia nosotros mismos. Vimos primero una mirada hacia Dios, ahora una mirada hacia nosotros. Vamos a leer del versículo Isaías 6, versículo del 5 al 7. Porque, hermanos, aquella persona que dice que tuvo un encuentro con Dios, que Dios le llamó al ministerio, pero su vida no cambia, no da frutos dignos de arrepentimiento, entonces Dios no le ha llamado. Porque la persona que Dios llama no puede seguir siendo la misma, no puede seguir atrapado en los vicios de la carne.
No puede, si antes era alcohólico, no va a seguir siendo alcohólico. Si era drogadicto, no seguirá, porque Dios nos cambia. Dice el versículo 5 al 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpió tu pecado. Esto que hicieron los ángeles es una sombra de lo que vendría a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo ahora es el que nos toca. Él es el que ilumina nuestro corazón para que usted y yo nos demos cuenta que estamos en pecado y necesitamos a Dios. Y también el juego del Espíritu Santo consume todo lo que no le agrada a Dios. Y nos limpia y nos purifica a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, aquí debemos reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Esto es muy importante. Satanás nunca nos va a atacar en nuestra área de fortaleza. Nos va a atacar en nuestra área más débil. Si una persona no tiene ninguna tentación con el alcohol, el diablo no lo atacará en esa área. Lo atacará siempre por el lado débil. Vemos la confesión de Isaías que dice, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué él dijo esto? Porque en Éxodo 33:20 nos da una clave muy importante. ¿Por qué Isaías dijo esta expresión? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque él en ese momento dijo esto. Éxodo 33:20. Dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto le dijo Jehová a Moisés. En ese momento sabía Isaías que era un mortal. Viendo al alto y sublime era algo imposible. Y él sabía que podía morir. Y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Él reconoció delante de quién estaba. Soy hombre de labios inmundos. Esto es producto de un corazón inmundo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos que él se estaba dejando influenciar por el pueblo, porque en vez de que ellos se convirtieran a él más bien estaba haciendo al revés, estaba siendo influenciado. Pero como esta confesión que él hizo, ¡ay de mí, que soy muerto!, siendo de labios inmundos, él fue sincero, él no ocultó su pecado. Y como fue algo puro y sincero, abundante también fue el perdón otorgado por Dios, que mandó a los serafines a limpiarlo. Y esto es importante. No debemos salir a servir al Señor sin antes ser limpios. Por eso hoy en día vemos tantos ministros que caen en pecado, caen en adulterio, caen en fornicaciones sin ser limpios. Hace algunos años atrás, yo le serví al Señor en una iglesia, pero enseñaban que Dios lo que mira es el corazón, nada más. Y como no tenía un encuentro verdadero con Dios, no sabía lo que era la santidad, yo jugué con Dios siendo ministro de Dios y haya caído en fornicación. Mano, si a mí me dio el virus del papiloma humano, que eso no tiene cura, pero tuve que pagar un precio orando, buscando la presencia de Dios para que Dios me sanara. Y pude entender que si nosotros no estamos limpios, no somos aptos para poder predicar la palabra de Dios. No tenemos autoridad para servirle. Y esto no es solamente para el pastor, el evangelista o el maestro. Esto es para los ujieres, para los servidores, para cualquier miembro, el que limpia las bancas, el que limpia, el que barre, para todos los miembros de la congregación. Es esto, debemos ser limpios, vivir una vida en santidad delante de Dios. Vemos cómo Dios limpió y suplió esta necesidad con el carbón ardiente.
Notemos que ante la urgente oración por necesidad de limpieza de Isaías, Dios contestó con total rapidez. Y hoy ante la necesidad de limpieza que nosotros tenemos por parte nuestra cuando confesamos, tenemos respuesta del cielo, como la aplicación de la preciosa sangre de Cristo. Hay posibilidad de limpieza en nuestros pecados. Pues cuando uno va a primera de Juan 1, de 7 al 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, tenemos esa puerta, esa entrada para buscar a Dios, reconociendo. Esto no es de que como ahora yo soy cristiano, yo ya fui cubierto con la sangre de Cristo y no importa lo que yo haga, lo que yo viva, como yo quiera, porque ya no me puedo perder. No, hermanos, así no funciona esto. Debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora hay que entender algo muy importante, porque a veces vemos ministros que se creen intocables, que no se les puede acercar. Hermanos, esto no es un llamado por nuestras cualidades. El llamado de Dios no es porque como usted es bueno en tal área en su vida, como usted toca la guitarra lo voy a llamar a ser músico. Como usted es bueno en oratoria lo voy a llamar a predicar. No, no es por cualidades. No es por cualidades, hermanos. Esto es por pura gracia. Sí, por la gracia de Él nos usa. Porque bien Dios hubiera podido usar a seres angelicales, pero Cristo no vino a morir por los ángeles. Vino a redimirnos a nosotros. Por eso nos usa a nosotros. Por eso tenemos que ser limpios del pecado. Y hoy Dios, hoy Jehová, hoy Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, sigue llamando a creyentes para su obra. Pero pocos responden verdaderamente a Él. Muchos no solo por sentirse indignos al mirarse a sí mismo. Y esto también hay que reconocer. Que una vez que usted es limpiado, usted es digno para servir a Dios. Permítele al Señor que hoy te haga acto. Como lo hizo con Isaías, Él lo hará contigo si se lo permites. El tercer punto que quiero ir viendo es del llamado una mirada hacia los demás. Vemos primero el llamado a ver una mirada hacia Dios. El segundo punto, una mirada hacia nosotros mismos. Y ahora sí, una mirada hacia los demás. Vemos del versículo del 8 al 13. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces debemos conocer al pueblo al que vamos a ministrar. Una vez que la necesidad suplida a nosotros de limpieza, de pureza, de santificación sea hecha, entonces recién vamos a poder ver hacia los demás, tener esa autoridad de Dios para el llamado. Debemos entender que esta misión no es nada fácil. Pero si observamos los capítulos del 1 al 5 de Isaías, notaremos la caótica condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Era un pueblo que lo que menos quería escuchar era un mensaje de Dios, y mucho menos arrepentimiento de pecados. Así estaba en ese momento el pueblo de Israel, y así hoy en día están muchos dentro de la iglesia. No estamos hablando del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia. Que hoy hay un cristianismo suave, un cristianismo light, que se puede servir
se puede seguir a Cristo sin arrepentimiento. Hoy hay un cristianismo sin cruz, sin querer uno crucificarse a sí mismo. Y Cristo dijo que el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Debemos tomar la cruz cada día, nuestra cruz, y seguir a Cristo. Debemos entender que Dios nos revela con un propósito. Dios inquietó a Isaías con un fuerte interrogante. Isaías responde a Dios con un sí contundente y se pone a disposición. Toda visión que no es seguida por disposición jamás nos conducirá a la misión. Vuelvo a repetir esto. Toda visión de Dios que no es seguida por disposición jamás nos conducirá a hacer la misión de Dios. Entonces, Dios se nos revela con el propósito que le sirvamos, no con el propósito que nosotros queramos tener. No se nos revela para que usted y yo tengamos la mejor casa, el mejor carro, el mejor celular, la mejor iglesia. No, se nos revela para que prediquemos su palabra, para ganar almas. Hermanos, no debemos hacer tesoros aquí en la tierra, donde se van a perder. Debemos hacer tesoros en los cielos. Y nuestra meta principal debe ser ganar las almas para Cristo, las almas para el Señor. Y la pregunta que le hizo a Isaías, ¿a quién enviaré hoy? Sigue vigente. ¿Cuál es tu respuesta, hermano que me escucha? ¿Estás dispuesto a ir donde quiera que el Señor te dirija o te envíe a ganar almas para Él? ¿Te levantarías a predicar sin que te importe cómo es que responde la gente frente a tu mensaje? Porque hoy en día vemos personas que les gusta predicar solo donde hay más de 200, 300, 500 personas, pero donde hay 2 o 3 no van. A iglesias pequeñas no van. No, hermanos. No. Si usted no tiene amor para predicarle a 3 o 4 personas, usted no tiene amor para predicarle a 1000 personas. Usted lo que busca es fama y darse a conocer. Tenemos que tener un amor sincero por Él. Que al mirar a la gente, a la necesidad de ellos, podemos mirar como mira el Señor a las multitudes. ¿Cómo mira el Señor a las multitudes? Debemos aprender esto de Cristo, a cómo ver las multitudes. Vamos a ir a Mateo 9, versículo 36 y 38. Es importante ver cómo el Maestro, como nuestro Salvador, veía las multitudes, sentir esa pasión, sentir lo que Jesús sentía. Porque, hermano, Jesús vino a pagar un precio y es nuestro deber. Nosotros no podemos quedarnos en las iglesias con los brazos cruzados y que otros hagan el trabajo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No hay que ser un pastor, no hay que ser evangelista o maestro. Y hoy en día que hay apóstoles, profetas, arcángeles, querubines y serafines, títulos ya inventados por hombres. No, hermanos, todos somos llamados a hablar de la palabra de Dios. Mateo 9, dice el 36 y el 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El Señor hoy día sigue teniendo la misma pasión por las multitudes. Pero ¿qué está haciendo su pueblo? Hoy nos quedamos dentro de la iglesia, hermanos. Hoy, en vez de salir a predicar, en vez de orar, hoy se está orando para que más bien quedarse ahí en la iglesia. Hoy vemos personas que vienen, brincan, danzan, saltan, andan en lenguas, que no está nada mal, que de hecho es una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso no está mal, está bien, pero no podemos quedarnos engordándonos ahí sin salir de ahí. Hermanos, debemos salir y a lo que Dios nos da. Y hoy en día hay iglesias que con música, que para trabajar las emociones, vemos gente que como están llorando, están brincando, están danzando, hablando en lenguas, dicen: ay, ayer descendió la gloria de Dios a la iglesia. Pero ¿qué está haciendo usted con eso? ¿Está saliendo usted a predicarle a alguien? ¿Está yendo usted a ganar almas? ¿Está orando usted para que Dios envíe misioneros, envíe evangelistas? Hoy vemos iglesias donde no quieren enviar a gente a los lugares. Hoy quieren ir a los lugares fáciles. No, hermanos. Debemos estar dispuestos a ir donde Dios nos lleve. Debemos orar por la mies para que Dios mande obreros. Les vuelvo a preguntar:
La pregunta del Señor sigue vigente. ¿A quién enviaré? ¿Está usted como Isaías? ¿Cuál es tu respuesta? Decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿O está dispuesto a decir, heme aquí, Señor, envía a mi vecino, envía a mi hermano? No, hermanos. Aquel día Isaías entraba al templo desconsolado, desesperado por la situación que estaba atravesando la nación con la muerte del rey Usías. Pero cuando sale Isaías ya no era más el mismo. Ahora salía con un llamado divino. Dios lo ocuparía como su vocero. Quiero aclarar a esto. ¿Por qué Isaías vemos un antes y un después? Era Isaías profeta del 1 al 5. Era profeta. Le estaba sirviendo a Dios. Pero es como mucha gente que hoy en día no se esperan a un llamado de Dios y se tiran al agua. Hoy vemos que hay gente que porque predicó una vez ya sacan títulos de profetas o evangelistas. Y hay otros que ya sacan un ministerio y no usan un nombre para glorificar a Dios, sino que hay gente que ahora usa los nombres de ellos o los apellidos. Ejemplo, mi nombre, Santos Rojas Núñez, como que yo venga y ahora diga Santos Rojas Ministres. Eso es alimentar el ego y eso no es lo que Dios quiere. Debemos estar dispuestos. Debemos saber que no vamos a ir porque predicamos bonito, porque creemos, no. Debemos ir porque debemos saber que hay un llamado. Debemos tener la certeza que hubo un llamado verdadero de Dios. Y eso fue lo que tuvo Isaías en el capítulo 6. Tuvo un llamado genuino de Dios para ser enviado. Ya no sería más un mero espectador que ora para que el Señor envíe obreros a las mies. Él mismo iría. Salía de ese glorioso lugar sabiendo que Dios seguía teniendo el control de todo a pesar de la situación, hermano, y esto es importante. Dios te llama. No hay un plan maravilloso para tu vida. El ministerio no está libre de cargas, de pruebas y luchas. Siguen habiendo pruebas y luchas, porque cuando usted sirva a Dios, Satanás te va a querer hacer caer. Pero podemos tener la convicción que tuvo Isaías, que en medio de todo Dios sigue siendo Dios y sigue estando ahí. Y Él no cambia. Sabía que Dios lo había llamado, lo había capacitado y lo había comisionado. Salía de aquel lugar teniendo satisfacción plena de haber respondido positivo al llamado de Dios. Y estaba dispuesto a predicar la palabra y serle fiel hasta las últimas consecuencias. Si hoy tú te rindes a Cristo, puede que tú salgas de este lugar como salió Isaías aquel día inolvidable. Y hermanos, hoy quiero decirte para cerrar, Dios no se equivoque, Dios tiene planes para nosotros, tiene un propósito, pero Él quiere que le rindamos nuestro ser, nos arrepintamos de verdad y le sirvamos de corazón. Amigo, hermano, tú que me escuchas, tal vez que tú, si estás apartado del Señor, que antes le servías con gozo y alegría y hoy te has enfriado, has olvidado ese primer amor y te has alejado de Dios, hoy te digo, regresa antes de que sea tarde. Y a usted, hermano, si usted sabe que Dios le ha llamado y ha tenido una clara visión, un encuentro con Dios, pero ahorita usted está en medio de la prueba y ve todo lejano, le digo, Dios no se equivoca, hermanos. Dios tiene un propósito. Yo tuve la oportunidad y con esto cierro, con este pequeño testimonio. Yo fui enviado a servir a Dios en una denominación como pastor obrero y pensé que todo era maravilloso. Se vino la prueba y me quitaron. Y fue el momento más desesperante de mi vida, ver la injusticia. Como yo lloré. Y no me imaginé que 1 año y 3 meses después iba a haber una respuesta de Dios. Hoy, por la misericordia de Dios, soy el supervisor de evangelistas de la zona pacífica de Quepos, en la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Y sé que en medio de la prueba Dios sigue siendo Dios y estuvo ahí. Y hoy veo la mano de Dios. Y a través de cualquier adversidad, y te digo a ti que estás atravesando una prueba, Él sigue siendo Dios, ríndete a Él, búscalo. Y yo quiero cerrar con esta oración, hermano. Tal vez si usted está apartado del Señor, usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, allá en su hogar donde usted me está viendo, quiero que diga conmigo: Señor Jesús, te pido que me perdones de mis pecados, perdóname de toda mi maldad. Confieso delante tuyo que soy pecador y me arrepiento, Señor.
Te pido que escribas nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu preciosa sangre me limpie una vez más y me purifique. Porque hoy yo te recibo, te acepto y te hago el Señor de mi vida. Te amo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me les bendiga.